otorgado la Cámara de Diputados. Este proceso según versiones tanto de Jesús. Las autoridades anunciaron que ¿Qué hubo?les? Bienvenidos a Cada 7. En esta ocasión tenemos una entrevista con la embajadora del Gobierno de México ante el de Donald Trump, Marta Bárcena, quien nos va a dar muchos detalles sobre la situación de los mexicanos que han padecido los efectos y estragos de COVID-19 en los Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, y qué es lo que está haciendo el Gobierno de México para apoyar a los familiares y amigos de estas víctimas del virus tan letal que ha colocado a Estados Unidos como el epicentro en el mundo del contagio y de fallecimientos a causa del coronavirus. Será una entrevista muy interesante y que además ayudará a los mexicanos a buscar la asistencia necesaria, si la necesitan, en la red consular de México en los Estados Unidos. Cada 7 esta semana les hablará de lo que ocurrió en México, que es muy importante, y empezamos con el caso de la famosa Ley Bonilla. La Suprema Corte de Justicia de la Nación echó para atrás el mandato que quería postergar el gobernador Jaime Bonilla en Baja California, declarando inconstitucional el que permaneciera más tiempo de lo que mandaron los bajacalifornianos en las urnas electorales. Esto, sin duda, es una victoria y demostración de un cambio en el nuevo gobierno que tenemos ahora en México, bajo una democracia que necesita apuntalarse y fortalecerse. Creo que es el ejemplo que ocurre por primera vez en muchos años de la separación de poderes, el ejecutivo, legislativo y el judicial, y esto hay que aplaudirlo. Pero no hay que aplaudir algo que ocurrió, y es que el empresario Salinas Pliego se declaró fiel a la Cuarta Transformación. Ricardo Salinas Pliego, dueño de bancos, de empresas como Electra, que no había cumplido con los mandatos de cerrar sus negocios para prevenir el contagio y expansión de COVID-19, ahora, como lo hizo Emilio Azcárraga con el PRI, se declaró soldado de López Obrador. Y aquí hay que tener algo muy en claro. Los empresarios no tienen amigos, es como Estados Unidos, solo tienen intereses, y aquí hay que mantener los ojos muy abiertos y la lupa sobre esta relación entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y las empresas de Salinas Pliego. No olvidemos que ya en Azteca Televisión, el conductor del noticiario estelar de Salinas Pliego había pedido que no le hagan caso al subsecretario Hugo López-Gatell, y eso creo que demuestra la bipolaridad de los intereses de Salinas Pliego. También debemos exigirle al gobierno mexicano que se siga investigando el caso del hijo de Manuel Bartlett, porque aunque el presidente López Obrador habló del asunto, nunca nos aclaró si se está investigando o no que el hijo de Bartlett Díaz vendió con un sobreprecio los ventiladores respiratorios para apoyar a México en esta crisis de salud pública. Y eso lo tiene que esclarecer, y quien lo puede esclarecer es sencillamente el presidente, porque en la historia Bartlett Díaz ha quedado marcado como un lunar negro en la democracia. A él se le cayó el sistema. Esperemos que no se le caiga tampoco al presidente López Obrador este juego de mantener como director de la Comisión Federal de Electricidad a Manuel Bartlett Díaz. Han ocurrido otras cosas que tienen que ver con el pasado. El gobierno mexicano envió a los Estados Unidos una nota diplomática solicitando mayor información sobre el famoso operativo Rápido y Furioso. Y es que el expresidente de México, Felipe Calderón, como negó también haber conocido los nexos de Genaro García Luna con el narcotráfico, ahora niega que su administración en su momento se enteró de la operación Rápido y Furioso. Y aquí hay que decir las cosas como son. En Estados Unidos surgió este escándalo gracias a que un agente de alcohol, tabaco y armas de fuego, John Dodson, asignado a la oficina en Arizona,
denunció primero ante los medios de comunicación lo que estaba haciendo a escondidas el gobierno estadounidense. Y no es por vanagloria, pero ahí están los hechos y la memoria histórica. Dodson también buscó a Jesús Esquivel y lo publiqué en Proceso esa entrevista. Y ahí este agente, primero, de manera enfática, me dijo que el Buró de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego había notificado a la Procuraduría General de la República a través del agregado que tenía en el Consulado General en Phoenix, haciéndole saber de dos operativos. Primero, Receptor Abierto y Gun Runner, antes de Rápido y Furioso. O sea, que sí supo en su momento Felipe Calderón de esto, porque su procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, sí, el mismo exministro de la Suprema Corte a quien le están investigando unas cuentas bancarias, se enteró de ello. Ahora, en Estados Unidos se volvió un escándalo no por el tráfico ilegal de armas a México que estaba llegando al cártel de Sinaloa, sino por el asesinato del agente de la patrulla fronteriza, Brian Terry, en diciembre de 2010 y posteriormente en San Luis Potosí, el 15 de febrero de 2011, el asesinato de Jaime Zapata, el agente de ICE. Estos dos perdieron la vida por el uso de las armas que traficaron con Rápido y Furioso. Estamos hablando de más de 2.500 armas o unas 2.500 armas que implicaron estos tres operativos. El gobierno de Barack Obama tenía los documentos clasificados bajo el privilegio ejecutivo, pero el 19 de enero de 2016, la juez federal Amy Berman Jackson ordenó a la Casa Blanca desclasificar los documentos. Así es que no hay nada secreto, todo es público y se sabía. Rápido y Furioso, Wire Receiver o Receptor Abierto y Gun Runner son operativos que se investigaron en su momento, no por el tráfico ilegal de armas a México, sino porque este tipo de arsenal se utilizó para el asesinato de dos agentes de Estados Unidos. No perdamos de vista algo muy importante. Felipe Calderón sí sabía y Estados Unidos no tiene amigos, sino intereses. Ahora vamos con la embajadora Marta Bárcena, a quien, por cierto, le agradecemos la actualización de las cifras de los mexicanos afectados en Estados Unidos por COVID-19. Van 803 fallecimientos, 594 de estos en Nueva York, 74 en California, 45 en Illinois. Embajadora Marta Bárcena, muchas gracias por estar en Cada Siete. Muchas gracias a ti, Jesús, y a Cada Siete. Es una oportunidad extraordinaria poder hablar contigo sobre los temas que ahora nos interesan. Embajadora, COVID-19 en Estados Unidos ha causado estragos humanos y estragos económicos. Los mexicanos que viven en Estados Unidos no son inmunes a esta situación. En términos generales, ¿nos podría actualizar sobre cómo está la situación de los mexicanos que viven en Estados Unidos frente a esta pandemia? Con mucho gusto. Tenemos varios aspectos que están afectando a la comunidad mexicana de diversa manera. Quizás el más grave de ellos, porque es el que implica la pérdida de vidas humanas, es el número de mexicanos de los que el gobierno tiene conocimiento que han fallecido. El gobierno, a través de la embajada y de su red consular, recibe obviamente llamadas y está en contacto con los familiares. Y hasta hoy por la mañana, el número de muertos mexicanos por COVID-19 en los Estados Unidos reportados por la red consular, tenemos 772 muertos, de los cuales 557 son en Nueva York, 65 en California, Illinois con 45, Colorado con 15, Wisconsin con 12 y Nueva Jersey con 11. Estas son pérdidas humanas muy trágicas y probablemente haya un mayor número de ellas, pero las cuales no las conocemos porque los familiares no se han acercado a la embajada o a los consulados.
Simplemente en la zona metropolitana de la capital de los Estados Unidos, en los últimos días que no teníamos registrados muertos, hemos registrado 9 personas muertas por COVID. Ahora bien, esto es lo más trágico. Lo siguiente es el número de contagiados. En el número de contagiados no tenemos datos claros porque igual sabemos los datos que las familias nos reportan, pero no hay datos desagregados, estadísticas oficiales desagregadas hay por minorías, pero obviamente dentro de la minoría hispana no hay datos desagregados hasta ahora disponibles sobre mexicanos. Pero sí podríamos decir que el foco rojo hasta ahora de muertes y contagios se ha centrado en la ciudad de Nueva York y su zona metropolitana. Ahí estamos tratando de dar un seguimiento con las familias cuando se acercan con nosotros para ver cuáles son sus necesidades. Después pasamos a otro tipo de afectaciones muy graves a la comunidad. Uno es ante el cierre de los negocios, de las fábricas, de muchas actividades, los mexicanos se han visto muy afectados. ¿Por qué? Porque el grueso de la población mexicana y de la población migrante trabaja en los sectores sumamente afectados, como son el sector servicios, hoteles, restaurantes, y entonces muchos de ellos han perdido su empleo. Hay que recordar la primera página del día de ayer del Washington Post, que decía que la comunidad hispana ha sido la más afectada por la pérdida de empleos. Con esta pérdida de empleos, ¿cuál es el reto que tenemos? Pues tenemos que las personas ahorita quizás no tengan recursos ahorrados porque vivían al día y entonces tienen problemas de acceso a los alimentos, tienen también problemas para poder pagar su renta, para poder pagar sus servicios. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Toda la red de consulados ha hecho una compilación de los recursos disponibles para sus comunidades, independientemente de la calidad migratoria, para que puedan ir a los bancos de datos, para que puedan tener acceso a ayuda. Un tema que me gustaría subrayar que es muy importante es el tema de la extrema vulnerabilidad de los trabajadores indocumentados. Si de por sí ya eran vulnerables antes, con esta crisis están aún más vulnerables y por eso estamos dándoles una atención especial. ¿En dónde están concentrados los trabajadores indocumentados? En este sector servicios, pero también están concentrados en el sector agrícola. Entonces, un trabajo excepcional que están haciendo los consulados es hacer el monitoreo de la situación de los trabajadores en los campos agrícolas, ya sean indocumentados o los que vienen con las visas H2A, para ver que se cumplan las normas sanitarias y para tener un monitoreo de que no haya contagios. Otro tema que estamos monitoreando y que estamos en constante contacto con el Departamento de Seguridad Interior, con DHS, es el tema de los mexicanos detenidos en los centros de detención migratoria de ICE, de la institución de cumplimiento de la ley en migración y en aduanas. Sí tenemos un número aproximado de personas contagiadas en centros de detención y los consulados están trabajando con las autoridades locales para ver cuál es su estado de salud y cómo se puede ayudar. Y obviamente también hemos estado apoyando que a esos detenidos en centros de detención se les libere si no están contagiados para que no se contagien y que a los contagiados se les dé la atención necesaria. También hemos estado monitoreando con el Departamento de Justicia los mexicanos que están en cárceles para ver cuál es su estado de salud. Y estamos trabajando también estrechamente en comunicación con el Congreso y con las autoridades locales y estatales para ver cuáles son los recursos que se están disponiendo, que están a disposición de las comunidades e insistiendo que si los trabajadores esenciales incluyen trabajadores indocumentados,
que ahora se les debe también de proteger y no por su calidad de indocumentados aprovechar y explotar en esta situación. Esos son, digamos, un panorama general de los temas que tenemos ahorita de cómo están afectando el COVID a la comunidad mexicana. Muy ilustrativo este panorama por el cual quisiera, embajadora, hacerle varias preguntas para que quede más claro a quien nos escucha y sobre todo para que los mexicanos entendamos cuál es la situación. En primer lugar, el tema del desempleo generado por COVID-19 en Estados Unidos. Esta semana el Banco de México dio a conocer que en marzo se alcanzó una cifra récord, de remesas que se envían de Estados Unidos a México. Me parece que se llegó, en ese momento del registro, estábamos en la orillita de lo que podía ocurrir en Estados Unidos. Se dieron ya a conocer las nuevas estadísticas del desempleo anualizado en Estados Unidos para el mes de abril, que alcanzó una cifra histórica de 14.7%, un aumento de 10.3% respecto al mes de marzo. Va a venir el golpe. ¿Cuál es la proyección que se tiene? Porque dudo, a menos que sea un milagro, que se pueda nuevamente mantener, digamos, al nivel que estaba las remesas o incluso que aumenten. ¿Se espera una baja en este sentido, embajadora? Primero, lo que quisiera enfatizar, Jesús, es que las cifras de marzo creo que realmente nos sorprendieron a todos, porque si bien, como tú dices, las marzo todavía no había la conciencia de la expansión del virus de COVID, sí ya a partir de mediados de marzo se empezó a sentir el cierre de muchos negocios. Y sin embargo, las remesas crecieron de manera exponencial a México 35%, casi 36%. ¿Por qué? Hay que preguntarse por qué. Conversando con diferentes especialistas en el tema, me decían, uno, sin duda alguna, es por la solidaridad. Muchos vieron venir las dificultades y enviaron dinero a sus familiares. Los que tenían más posibilidades enviaron más. Los que tenían menos posibilidades les mandaron un colchón. Segundo, porque también podemos pensar que algunos de ellos consideraron ya la posibilidad de regresar a México en meses futuros y fueron preparando el terreno enviando recursos al país. ¿Es sostenible este aumento del 36% en abril? Yo no soy una experta en remesas, pero todo indicaría que si están perdiendo trabajos, no va a haber la disponibilidad financiera que tenían anteriormente y que probablemente en abril no se pueda sostener este incremento de las remesas. Ahora, las variaciones de cuánto va a disminuir las remesas dependen de quién haga el estudio. En la embajada hicimos una proyección basada en lo que hubo la disminución de remesas de la crisis de 2008 y pensamos que quizás podría haber una disminución de remesas del 10%. Posteriormente, el BBVA Bancomer en México hizo otra estimación y dijo que podrían reducirse hasta un 17 al 20%. Después el Banco Mundial sacó un estudio hablando de una reducción de remesas de alrededor del 20%. En verdad es que es difícil hacer una proyección anual hasta que no sepamos cómo va a evolucionar la pandemia, porque hay que recordar que así como muchos mexicanos han perdido el empleo, otros son trabajadores esenciales y siguen teniendo ingresos. Lo que sí podría yo pensar es que en abril no es posible que se mantenga el mismo nivel de ingresos por remesas que en marzo, pero pero ojalá yo me equivoque y la caída no sea grande. Ahora, tocó usted un punto muy interesante, es el flujo de mexicanos en una ola que iría de norte a sur. Los Ujú. mexicanos que se van a quedar sin empleo y no tienen otra alternativa que regresar a México porque en Estados Unidos, si no se paga la renta,
los sacan a la calle. ¿Qué es lo que está preparando la red consular, la embajada y el gobierno de México en este sentido? Bueno, lo que estamos viendo ahorita son las medidas de las autoridades locales, sobre todo para los temas de renta, autoridades federales y autoridades locales. En lo que tenemos detectado hasta ahora es que hay una moratoria para el pago de rentas de 3 meses. Esta moratoria es aplicable por igual a ciudadanos estadounidenses que a mexicoamericanos y que a mexicanos. Ahora, la cuestión de la moratoria no significa que la renta no se debe de pagar. Entonces, si un trabajador puede volver a su empleo, digamos en junio, pues podrá pagar su renta y podrá ir arreglando con su casero cómo pagar la renta que dejó de pagar en meses anteriores por falta de ingreso. En este tema específico de las rentas y del pago de hipotecas lo estamos conversando con Unidos, con Janet Murguía. Es la organización méxico-americana que está dándole una atención especial al tema de vivienda, de rentas y de hipotecas. Están trabajando ellos con el Congreso medidas específicas al respecto y estamos en contacto con ellos para ver cómo se puede apoyar. Ellos me estaban hablando de un fondo que van a crear a este efecto y además de una red de abogados especialistas en negociar justamente estos temas de moratoria, de hipotecas y de pago de rentas. Entonces, yo lo que te diría es que nos estamos preparando por lo pronto, hablando con las autoridades locales y entendiendo muy bien cuáles son los procedimientos, informando a la comunidad de esos procedimientos, en contacto muy estrecho con Unidos US, porque son los que están abocados y enfocados al tema del pago de rentas, hipotecas y de vivienda, para ver cómo podemos crear sinergias y unir esfuerzos para que afecte lo menos posible a los mexicanos. Se calcula que hay entre 11 y 13 millones de mexicanos en Estados Unidos. Yo sé que es difícil hacer un cálculo y casi imposible precisar un número, Sí. pero ¿ocurriría el caso de una migración de norte a sur de mexicanos de millones? No sé si de millones, pero de que puede ocurrir, ocurrirá. Ya lo vimos en la crisis de 2008-2009. A partir de 2010 y sobre todo de 2014, lo que veníamos registrando en las estadísticas es un mayor regreso de mexicanos a México, de Estados Unidos a México, que de ingreso de mexicanos a Estados Unidos. Es decir, lo que los demógrafos llaman una migración cero en términos reales. Es decir, más mexicanos están regresando de Estados Unidos a México por diversas razones, por las deportaciones que hubo en años pasados, por la crisis económica de 2008-2009, porque consideran que ya tienen más oportunidades de empleo en México que los mexicanos que están viniendo a Estados Unidos. Esa tendencia lleva ya siendo muy consistente varios años. Lo que tendríamos que entender ahora es si con el COVID esa tendencia se va a acelerar, siguiendo lo que está pasando en otras áreas, ¿no? Hablaba Richard Haass de que el COVID va a tener una aceleración de la historia. Entonces no sabemos si esa tendencia de regreso se va a acelerar o si va a seguir en los mismos rubros, o si dependiendo de la evolución económica de Estados Unidos y de México y las necesidades específicas en el campo, en la industria de servicios, en la industria manufacturera, esta tendencia se va a revertir. Lo cierto es que todas las estadísticas nos indican que en los últimos años más mexicanos han regresado a México que los que han llegado a Estados Unidos. Y esta es una tendencia que ya se está viendo en investigaciones como por ejemplo del Pew Research Center, en donde el porcentaje de la población mexicana o de la comunidad mexicana en el total de la población hispana tiende a disminuir poco a poco, pero va disminuyendo. ¿Qué quiere decir? Que están llegando cada vez más centroamericanos y sudamericanos a Estados Unidos y menos mexicanos. Ahora, la mano de obra
mexicana va a ser fundamental para muchos sectores en Estados Unidos en la reapertura macroeconómica y laboral. Quisiera, por favor, embajadora, que si nos actualiza respecto al tema de los trabajadores agrícolas, los que tienen la visa H2A, Sí. que ya se encuentran en Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Tendrán que regresar a renovar sus visas en caso de que estén a punto de que se les venza? Y otro aspecto, el de los trabajadores de la frontera, los que cruzan todos los días y regresan a México a laborar bajo este esquema, digamos, del cierre parcial fronterizo que se acordó con el gobierno de Donald Trump Ujú. y que es igual o similar al que tiene Estados Unidos con Justin Trudeau, el primer ministro de Sí. Canadá. Sí, sí, Jesús. Mira, el tema de los trabajadores agrícolas son considerados trabajadores esenciales. De ahí que haya un gran movimiento que creo que se ilustra muy bien en opiniones editoriales que tú has seguido y en el Congreso también, a favor de que si son trabajadores esenciales hay que reconocerles la importancia para la economía y hay que lograr para ellos un estatus migratorio especial. Los trabajadores agrícolas, ya lo dije, es una de las prioridades de los consulados para revisar sus condiciones de salud. En el caso específico de los trabajadores H2A, los que ya están en Estados Unidos y que su visa no tenga más de 48 meses de haber sido expedida, pueden renovar su visa sin tener que regresar a México y presentarse presencial físicamente a los consulados. Se está haciendo la renovación electrónica. Por otro Que lado, son cuántos trabajadores? mira, el año pasado tuvimos alrededor de 190,000 trabajadores. Lo que no sabemos es si esos trabajadores, 190,000, seguían todavía en Estados Unidos o no, y cuántos regresaron y cuántos están viniendo de nuevo acá. Y tampoco sabemos los que están llegando, porque la mayoría de los trabajadores H2A llegan a los Estados Unidos en la última semana de abril y las 2 primeras semanas de mayo. Así que ahorita estamos registrando el grueso de las llegadas de trabajadores. Así que tendremos los números totales de trabajadores mexicanos H2A hacia finales del año. Lo que sí puedo decir es que el año pasado fueron más de 200,000, casi 220,000 trabajadores H2A, de los cuales el 80% fueron mexicanos. Entonces, yo estaría pensando en una cifra similar hacia finales del año, que sepamos que hay cerca de 190,000, 200,000 trabajadores mexicanos H2A. Pero es algo que están siguiendo con atención los consulados y registrando a todos los grupos que están llegando, y estamos poniendo particular atención a que tengan vivienda sana, que tengan acceso a salud, que estén bien informados de sus derechos y de las medidas sanitarias y que no sean transportados de una manera, digamos, apretados en un camión que propicie contagios. En cuanto hay otro tema que nos está llevando también una gran atención, que es el tema de los trabajadores en las plantas de carne, en las plantas empacadoras de carne, que es donde se ha registrado un gran contagio de COVID y muertos, y desgraciadamente sí han habido muchos mexicanos contagiados y algunos muertos. Esa es una prioridad para los consulados en Colorado, en Wisconsin, Nebraska, supongo. en Nebraska. Entonces, estamos en el consulado en Minneapolis, que cubre Dakota del Sur, donde estaba la planta de Smithfield, donde se detectó el primer brote de COVID grande. Entonces, ese es un tema que estamos también pidiendo, y ahí estamos trabajando muy estrechamente con otra organización mexicoamericana de primera, que es LULAC. LULAC está concentrando sus esfuerzos ahorita en el tema de los trabajadores en las plantas empacadoras de carne, pollo, cerdo, y con ellos estamos trabajando. En cuanto a los trabajadores de frontera, el registro que tenemos hasta ahora es que todos los trabajadores que tienen pues la tarjeta verde, la mica, la green card, y que trabajan a uno y otro lado de la frontera, no están teniendo problemas para el cruce. Hasta ahora siguen cruzando de manera regular,
para desempeñar su trabajo. Cuando detectamos un tema específico, los consulados lo reportan inmediatamente e inmediatamente se ponen en contacto con las autoridades del Departamento de Seguridad Interior y de la patrulla fronteriza y tratan de resolver el asunto, porque los viajes que están restringidos son los viajes no esenciales, es decir, los de turistas, los que van a algún concierto, que por cierto ahorita ni hay. Ahora, ¿hemos detectado una disminución de los cruces? Sí, pero no por razón de que tengan problemas migratorios de cruces, sino porque las fábricas se han cerrado a ambos lados de la frontera. Y al estar cerradas las fábricas, los centros educativos, los restaurantes, etcétera, pues claro que ha habido una caída en los cruces, que es de manera natural. Conforme se vayan reabriendo las economías de los dos países, quizás volveremos a detectar un incremento en los cruces peatonales, en los cruces de vehículos ligeros y, por lo tanto, un mayor número de cruces de trabajadores que están en la frontera. Pero yo quisiera aprovechar aquí para instar a todo aquel que tenga problemas o que haya tenido una dificultad al cruzar para desempeñar su labor en cualquier lado de la frontera, nos los hagan saber de inmediato a través ya sea de las autoridades en México o de los consulados fronterizos para que de inmediato tomemos cartas en el asunto. Ahora, embajadora, vamos a hablar un poco de algo que es, pues, no muy agradable, los decesos. Sí. ¿Se ha detectado algún deceso de mexicanos en los centros de detención migratoria de Estados Unidos? Si la memoria no me falla, porque no tengo ahorita ese dato por escrito aquí, es un deceso de un mexicano en un centro de detención. Y también se detectó un mexicano contagiado en un centro de detención que fue regresado a México y que llegó con el COVID y que a su vez contagió a más de 15 personas en un albergue en Nuevo Laredo. Por lo tanto, también es... ¿En dónde ocurrió el deceso? Esto sí ahorita no lo tengo de memoria, Jesús, dónde ocurrió el deceso del mexicano, pero lo puedo verificar. Ok, ahora, respecto a los decesos que se están registrando en los diferentes estados de la Unión Americana, la mayoría de los familiares y amigos de estas personas que han perdido la vida, buscan a los consulados para recibir una asistencia económica para repatriar cadáveres. ¿Nos puede actualizar? ¿Se están repatriando cadáveres? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Las aerolíneas siguen transportando a cadáveres? Digo, son cifras que casi nunca se escuchan en materia migratoria, pero que son una realidad y más ahora con el COVID-19. Y si nos pudiera también explicar cuál es el presupuesto que tiene la red consular a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores para esta categoría de apoyo a los mexicanos. Cada consulado tiene su propio presupuesto para las repatriaciones de cadáveres. Lo que puedo decir es que en las labores de protección de los consulados, el mayor porcentaje se dedica a la repatriación de cadáveres. Ahora bien, en este momento la circunstancia es muy peculiar porque también varía de región a región. Obviamente el mayor número de casos lo tenemos en Nueva York y todo mundo sabe aquí en Estados Unidos que aún la cuestión de las funerarias en Nueva York pues también está en un momento de crisis. Las líneas aéreas americanas y mexicanas no están transportando cadáveres fuera de Estados Unidos a otro país. Por lo tanto, siguiendo los protocolos sanitarios de Estados Unidos y de México, lo que los consulados están recomendando a los familiares es la cremación, porque son las recomendaciones sanitarias y porque es a la vez el procedimiento, digamos, más sencillo para dar, bueno, pues para tener un destino final para desgraciadamente las personas tan queridas que fallecen. En algunos casos las familias han aceptado la cremación y se está llevando a cabo. No está siendo el procedimiento, por ejemplo, en Nueva York, tan fácil y tan expedito como era antes porque hay una acumulación de casos.
En otras circunstancias, las familias no han aceptado la cremación y entonces se les está apoyando con las funerarias para ver cuáles son las opciones para la repatriación del cadáver. Ahorita no es posible, a lo mejor habrá que tener a los cadáveres en unas congeladoras un tiempo, pero los consulados están trabajando con ellos. Y otra tercera cuestión que hemos visto es que algunas personas que sí querían que cuando fallecieran fueran regresadas y enterradas a México, en México, sus familias han decidido sepultarlas aquí en Estados Unidos, porque las familias están aquí, porque ya ven que las circunstancias del retorno de los cadáveres es complicado, y lo que sí puedo decir es que por instrucciones del presidente y del canciller Ebrard, se envió un refuerzo especial al Consulado General en Nueva York para atender la gran cantidad de casos que hay pendientes en Nueva York. Y se están tomando las decisiones de refuerzos financieros en la medida de lo posible y de las fuertes condiciones de austeridad que prevalecen en México, de acuerdo a las necesidades de cada consulado. ¿De cuánto es el refuerzo a Nueva York? Mira, yo no estoy autorizada para dar públicamente a conocer las cifras, eso le corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero te diría que el refuerzo es suficiente para atender a un número casi total de las personas fallecidas si se sigue la opción de la cremación. Ahora, en estos días el presidente Andrés Manuel López Obrador, hablando del tema migratorio, señaló que en caso de ocurrir la reunión con el presidente Trump en julio, él estaría planteando un acuerdo migratorio o algo por el estilo. ¿Cuál es la viabilidad de una posibilidad así? Y pregunto por si usted ya está trabajando en el tema, tomando una consideración muy importante. Donald Trump tomó como lema de campaña y ganó la presidencia justo rechazando cualquier posibilidad de un acuerdo migratorio para regularizar a inmigrantes indocumentados. Sí, mira, yo te respondería, Jesús, que el tema migratorio ha sido, es y seguirá siendo una prioridad de la Embajada de México en Washington. ¿Y por qué lo digo? Porque todos mis antecesores, la embajada, etcétera, estamos siempre volcados a prestar una atención especial a la posible reforma a la legislación de inmigración en los Estados Unidos. Que como tú sabes, la última gran reforma migratoria en Estados Unidos se llevó a cabo hace muchísimos años y hay una conciencia en la sociedad y en el Congreso de que esas leyes migratorias, incluyendo las leyes de asilo, pues han sido rebasadas por la realidad. Tú también lo sabes muy bien, que hay dos temas en los que el Congreso tiene una injerencia fundamental en el caso de las relaciones con México. Es el tema de comercio y es el tema migratorio. Es decir, a nivel ejecutivo se pueden plantear conversaciones, propuestas de hacia dónde ir en materia migratoria, pero la decisión final la toma el Congreso de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues mantenemos una comunicación muy constante y muy estrecha con congresistas que sabemos que tienen un particular interés en una futura reforma migratoria, cuyos tiempos no parecen cercanos, y también mantenemos conversaciones con la Casa Blanca sobre lo que ellos están esperando o están viendo como una posible futura reforma migratoria. ¿Cuál es el punto de vista mexicano? Pues que la migración es esencialmente un fenómeno económico y social y que por lo tanto, y que es un fenómeno que tiene que considerar a la reunificación familiar como uno de sus puntos claves. Por lo tanto, lo que nosotros estamos propiciando y conversando con todas las autoridades, tanto en Congreso como en la Casa Blanca, es que las decisiones migratorias se tomen con base en datos
en hechos y no que sean decisiones que se tomen con base en ideologías. Y entonces, para tomar decisiones con base en datos y en hechos, tenemos que hacer caso a los perfiles demográficos y a la complementariedad de los mercados laborales. ¿Veo yo posible una reforma a las leyes migratorias de Estados Unidos? Sí la veo posible, sí la veo necesaria. ¿Depende de la posición de México? No, porque es una decisión interna de los Estados Unidos, pero el papel de México para subrayar la relevancia de la contribución de los mexicanos a los Estados Unidos, para subrayar la necesidad de que toda decisión se base en hechos y para presentar cuál es su visión, digamos, ideal o deseable de la migración, es totalmente válida y claro que lo haremos en su momento, tanto con el Ejecutivo como con el Congreso, y estamos trabajando en ello. Sería entonces como reactivar el debate en Washington entre el Congreso y la Casa Blanca, porque se ven muy pocas posibilidades de que haya una reforma migratoria con Donald Trump, y así como está integrado el Congreso en estos momentos, los republicanos dominando el Senado y los demócratas la Cámara de Representantes. En el corto plazo parecería difícil, pero vamos a ver cuál es la evolución en los próximos meses de la pandemia. Pero yo sí he recogido un sentir generalizado en congresistas, especialistas y aún en el Ejecutivo de que la reforma migratoria es necesaria y probablemente veamos este tema moverse rápidamente conforme se acerquen las elecciones y quizás la toma de decisiones posterior a las elecciones de noviembre. Pero no quisiera decir más porque es un tema que, como repito, es una decisión interna de los Estados Unidos en la que México puede dar una opinión por la importancia de la presencia de su fuerza laboral, por las relaciones históricas que hemos tenido con Estados Unidos, por la complementariedad económica y social, pero que tenemos que ser muy prudentes en lo que hacemos y lo que vemos. Embajadora Marta Bárcena, muchas gracias por esta conversación en Cada Siete. Esperamos que más adelante nos pueda dar la oportunidad de seguir hablando de los temas importantes de la relación bilateral y sobre todo de los mexicanos. Claro que sí, Jesús. Muchas gracias a ti y a Cada Siete. Y conforme avancemos en las agendas, tendremos conversaciones de temas más precisos. Estoy en verdad muy agradecida y siempre a las órdenes tuyas y de la comunidad mexicana en los Estados Unidos. Gracias por haber escuchado este segundo episodio de Cada Siete. Este podcast que tendrán cada semana para actualizarse sobre lo que ocurre en el mundo y en México. Y no se olviden de seguirnos en YouTube, en Instagram, en Twitter, en Facebook y también en el canal de Telegram como Cada Siete. Hasta la próxima y como siempre, a los criminales y a los políticos, devuélvanos al México que nos arrebataron.